Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fanáticos de las series turcas, de las historias de amor que parecen sacadas de una novela, o simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a muchos seguidores, algo que realmente nos tomó por sorpresa y que, francamente, nos tiene hablando. Vamos a sumergirnos en una decisión que parece cambiarlo todo para uno de nuestros actores favoritos, una que resuena con la esencia misma de las pasiones que nos cautivan en la ficción y que, al parecer, ahora se viven con igual intensidad en la realidad. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo, es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras próximas entregas cargadas de noticias, análisis profundos y curiosidades del universo del entretenimiento. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. El título lo dice todo y, a decir verdad, es bastante impactante. Serkan Ayolu lo deja todo por Özge Gürel, sorprendente decisión. Sí, han oído bien. Dos de los nombres más queridos y reconocidos en el panorama de las telenovelas turcas, Serkan Ayolu y Özge Gürel, están en el centro de una noticia que ha generado un torbellino de especulaciones y emociones entre sus fans. Para quienes no los conozcan o para refrescarles la memoria, Serkan Ayolu es ese actor carismático que nos conquistó con su papel de Ayaz en Kiraz Mevsimi, un personaje que encarnó con una mezcla perfecta de rebeldía juvenil y ternura profunda. Y Özge Gürel es la encantadora Öykü de esa misma serie, una protagonista que transmitió con maestría la dulzura, la determinación y la vulnerabilidad de una joven soñadora. Juntos formaron una de las parejas ficticias más icónicas y queridas de la televisión turca, una conexión que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones. Su química en pantalla era innegable, una energía magnética que hacía palpable la intensidad de sus sentimientos, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación real y sólida en la vida. Han estado juntos durante años, construyendo una relación que muchos admiramos por su discreción, madurez y el amor evidente que se tienen, un faro de estabilidad y compromiso en un mundo a menudo volátil. Pero, ¿qué significa exactamente esta sorprendente decisión, que ha puesto su amor en el centro de la conversación? Pues bien, la noticia gira en torno a un cambio radical, una reconfiguración profunda en la carrera de Serkan Ayolu. Se rumorea con mucha fuerza, y hay indicios bastante sólidos que apuntan en esta dirección, de que Serkan ha decidido dar un giro de 360 grados a su trayectoria profesional, y todo, aparentemente, por amor. Y cuando hablamos de dar un giro, no nos referimos a un pequeño cambio de rumbo, a un ajuste menor en su agenda, sino a una reinvención completa, una que podría redefinir no solo su camino profesional, sino también su estilo de vida. Según las informaciones que han ido surgiendo, obtenidas de fuentes cercanas al actor y a su entorno, Serkan estaría explorando una nueva faceta artística, una que hasta ahora no habíamos visto de él, y la motivación principal, o al menos así se interpreta desde la perspectiva de muchos seguidores y analistas del espectáculo, es poder compartir más tiempo y experiencias vitales con su pareja, Özge Gürel. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar que Serkan Ayolu ha tenido una carrera actoral muy exitosa y ascendente. Desde su explosión con Kiraz Mevsimi, ha participado en numerosas producciones de renombre, como Arentepe o La Promesa, consolidándose como un actor principal con un gran potencial, conocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente resonantes. Su presencia en pantalla es magnética, y su talento ha sido reconocido tanto por la crítica como por el público. Sin embargo, la vida de un actor, especialmente en el mundo de las series, puede ser extremadamente demandante. Hablamos de largas jornadas de rodaje que a menudo se extienden por más de 12 horas al día, constantes viajes para promocionar sus proyectos o para filmar en diferentes locaciones, y una vida personal que en muchas ocasiones queda relegada a un segundo plano, sujeta a los vaivenes de la industria. Y es precisamente esta demanda, esta vorágine que exige una entrega casi total, la que, según se especula, ha llevado a Serkan a tomar esta drástica, pero quizás necesaria, determinación. Se comenta que Serkan Ayolu está inmerso en la exploración de proyectos que le permitirían tener una mayor flexibilidad en su agenda. No se trata de un retiro total de la actuación, sino de una selección más cuidadosa y estratégica de sus trabajos. La idea es poder conciliar mejor su pasión por la interpretación con el deseo de pasar más tiempo de calidad. Con Özge, quien también sigue activa en su carrera actoral, participando en proyectos que a menudo implican compromisos de tiempo similares. No es que haya abandonado la actuación por completo,
pero sí que estaría priorizando proyectos que se alineen mejor con sus objetivos personales y de pareja. Algunos rumores sugieren que podría estar involucrado en producciones con un número limitado de capítulos, como miniseries o películas para plataformas de streaming, que ofrecen una estructura narrativa más compacta y un menor compromiso temporal. Otros indican que podría estar buscando proyectos que le permitan trabajar desde diferentes locaciones, quizás más cerca de su residencia habitual, o incluso, quién sabe, podría estar explorando el mundo del cine. La clave parece ser la búsqueda de un ritmo más sostenible, una vida profesional que no sacrifique el tiempo compartido y las experiencias conjuntas. Lo cierto es que este enfoque de lo deja todo por Ozge no implica un sacrificio total de su pasión, sino una reconfiguración inteligente de su carrera para priorizar la vida en pareja y el bienestar emocional. Es importante destacar que esta decisión, aunque pueda parecer radical para algunos, también refleja una madurez y una perspectiva sobre la vida que muchos jóvenes actores podrían no tener. En un mundo donde la fama y el éxito a menudo se persiguen sin descanso, donde la validación externa y el reconocimiento profesional pueden convertirse en el único motor, Serkan parece estar demostrando que el amor y la construcción de una vida compartida son igualmente importantes, si no más. Es una apuesta por el equilibrio entre la vida profesional y personal, algo que en la industria del entretenimiento, con sus exigencias y presiones constantes, a veces es difícil de lograr. Es un recordatorio de que el éxito no es una métrica única y que la felicidad personal puede ser la medida más valiosa. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, mixta, generando un amplio espectro de emociones y opiniones en las redes sociales y en los foros de discusión. Por un lado, están aquellos que admiran profundamente la valentía de Serkan, su disposición a priorizar su relación por encima de las presiones de la industria. Estos seguidores aplauden su decisión como una prueba más del amor profundo y genuino que se profesan, celebran su compromiso con una vida juntos, más allá de los focos y las cámaras. Comentarios como "qué romántico, esto demuestra el verdadero amor", o "ojalá todas las parejas fueran así de comprometidas", han inundado las redes sociales, reflejando una admiración por esta forma de entender el éxito y la felicidad. Ven en Serkan un ejemplo de autenticidad y prioridades bien definidas. Por otro lado, hay quienes expresan cierta preocupación por su carrera actoral. Han seguido su trayectoria con entusiasmo desde sus inicios, se han encariñado con sus personajes y temen que este cambio pueda significar una menor exposición en la pantalla, la pérdida de oportunidades importantes o que su talento no sea tan visible en producciones de gran alcance. Algunos seguidores confiesan sentirse un poco tristes por no verle tan a menudo en sus series favoritas. La idea de que sus héroes de ficción puedan desaparecer de sus vidas de forma tan drástica genera una cierta melancolía. Sin embargo, incluso ellos suelen terminar reconociendo que la felicidad de la pareja es lo primordial y que, al fin y al cabo, Serkan es libre de tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Es un debate sano y respetuoso entre la admiración por el arte y el respeto por las decisiones personales, un reconocimiento de que los actores son personas con vidas propias y anhelos que van más allá de sus personajes. Lo fascinante de esta noticia es la demostración de cómo el amor, ese motor universal, puede ser un catalizador para cambios significativos en la vida de una persona. Serkan Ayolu, conocido por su dedicación a la actuación, por su profesionalismo y su talento, está mostrando una faceta diferente, una que pone en primer plano la construcción de un futuro sólido y feliz junto a Ozge Gurel. No se trata de un capricho pasajero o de una decisión impulsiva, sino de una estrategia vital que busca armonizar sus ambiciones profesionales con sus deseos personales, encontrando un punto de equilibrio que permita florecer tanto individualmente como en pareja. Además, esta decisión pone de relieve la importancia crucial de la comunicación y el apoyo mutuo en una relación de pareja. Es muy probable que esta sea una decisión consensuada entre Serkan y Ozge, donde ambos comprenden profundamente las necesidades, aspiraciones y sueños del otro. No sería de extrañar que Ozge también haya tomado decisiones similares o esté dispuesta a hacerlo en el futuro para facilitar este equilibrio, demostrando que su relación es una sociedad en la que ambos reman en la misma dirección. Esta armonía en sus planes de vida es, sin duda, uno de los pilares de su sólida relación. En definitiva, lo que Serkan Ayolu parece estar haciendo es redefinir el concepto de éxito. Para él, quizás el éxito ya no se mide únicamente en el número de proyectos en los que participa, en la popularidad de sus personajes o en el reconocimiento internacional, sino en la calidad de vida que puede construir junto a la persona que ama, en los momentos compartidos, en la intimidad de su vida privada.
Es un mensaje poderoso en una sociedad que a menudo equipara la felicidad con el éxito profesional desenfrenado y la constante búsqueda de logros externos. Serkan nos recuerda que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en la construcción de una vida plena y significativa. Para cerrar este tema, quiero recalcar que esta sorprendente decisión de Serkan Ayolu, de reorientar su carrera para estar más cerca de Ozge Gurel y priorizar su vida en pareja, es un testimonio de un amor profundo, una elección consciente y un enfoque maduro hacia la vida. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que amamos en pantalla, detrás de las historias que nos emocionan y nos hacen soñar, hay personas con vidas, sueños y relaciones que también merecen ser valoradas y atendidas, y que a menudo son esas conexiones las que dan verdadero sentido a todo lo demás. Así que, para resumir, hemos explorado la noticia que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo turco y entre sus seguidores. Serkan Ayolu, el querido actor, ha tomado la sorprendente decisión de reestructurar su carrera profesional, y todo apunta a que su motivación principal es pasar más tiempo y construir una vida plena junto a su pareja, Ozge Gurel. Hemos analizado las posibles implicaciones de este cambio en su trayectoria, la diversa reacción de sus fans, y lo que esta decisión significa en términos de prioridades vitales, de pareja y de una nueva concepción del éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y esperamos que hayan encontrado esta información intrigante, entretenida y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué opinan de la decisión de Serkan? ¿Creen que es un acto de amor admirable y un ejemplo de prioridades sanas, o lo ven como un riesgo para su carrera actoral? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y crear una comunidad activa y participativa. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fans de Serkan y Ozge. La difusión es la mejor manera de hacer crecer nuestro canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.